Mis manos temblaban cuando intenté girar la llave en la cerradura de mi propia casa. Acababa de salir del hospital después de 47 días en coma inducido, una cirugía cerebral que casi me mata. El metal rechazó mi llave con un clic seco que me atravesó como bala. Miré al taxista esperando con mis maletas, su incomodidad reflejando algo que yo no quería comprender. Entonces escuché pasos violentos desde dentro y una voz desconocida gritó: «Esta casa ya no es tuya, vieja entrometida». ¿Cómo explicas el momento en que tu propia casa te rechaza como invasora? La puerta se abrió violentamente, y ahí estaba Margarita, la madre de mi nuera, usando mi bata de París. Pero lo que me paralizó fue el broche de esmeraldas en su cuello. Ese broche que mi madre me dio en su lecho de muerte, que había sobrevivido 3 generaciones de mujeres fuertes. Sus ojos me atravesaron con triunfo obsceno mientras escupía veneno. Eduardo firmó todo mientras dormías, sin servir para nada. El taxista dejó caer mi maleta y el golpe resonó como sentencia final. Mi cerebro se negaba a procesar que mi hijo, mi único hijo, me había borrado de mi propia existencia. ¿Dónde está mi hijo? Logré susurrar aferrándome al marco de la puerta que yo misma elegí hace 15 años. Margarita sonrió con crueldad que jamás había visto en ojos humanos. Está arriba, pero no te va a recibir. Entiende que una madre enferma solo es carga. Cada palabra era cirugía sin anestesia, cortando con precisión para causar máximo daño. El broche de esmeraldas brillaba en su cuello con luz burlona, ese símbolo sagrado de mi familia, ahora profanado. Mi madre sobrevivió bombardeos y hambre para legarme eso, diciéndome: «Las mujeres de mi sangre nunca se rinden». Pero ahí estaba yo siendo literalmente expulsada de mi casa por una ladrona que celebraba mi destrucción. Tengo 68 años y construí un imperio farmacéutico de 87 millones con estas manos temblorosas. Crié a Eduardo sola, desde que su padre nos abandonó, con una nota de 3 líneas cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Pagué cada ladrillo de esta casa con trabajo de turnos dobles y noches sin dormir. «Ya cumpliste tu función», dijo Margarita, cerrando la conversación como quien desecha basura. «Ahora estorbas en el camino de la nueva generación». Vi sombras moviéndose en el segundo piso, Eduardo escondiéndose como cobarde, mientras su madre convaleciente era echada a la calle. En ese preciso instante, algo murió dentro de mí, pero simultáneamente, algo más antiguo y peligroso despertó en las cenizas. Margarita cerró la puerta en mi cara con golpe definitivo, el broche desapareciendo tras la madera. El taxista preguntó tímidamente: «¿A dónde la llevo, señora?», mientras yo sentía la transformación comenzar. La mujer destruida estaba muriendo, pero en su lugar nacía algo que ellos nunca anticiparon. Una madre traicionada con recursos ilimitados, conexiones poderosas y absolutamente nada que perder. Nadie borra a las mujeres de mi sangre sin pagar un precio que recordarán para siempre. El taxi me llevó al apartamento de Teresa, mi hermana, mientras yo procesaba lo improcesable en silencio absoluto. No lloré. Eso me asustó más que la traición misma, porque ¿qué madre no llora cuando su hijo la destruye? Mi teléfono vibró 7 veces con mensajes de mi empresa preguntando por mi salud después de la cirugía. Teresa abrió la puerta y su rostro cambió de sorpresa a horror. «Alicia, ¿qué pasó?». Las palabras salieron como lava contenida. Eduardo me quitó todo, mi casa, mi dignidad, todo, mientras yo luchaba por no morir en una mesa de operaciones. Teresa se quedó inmóvil exactamente 8 segundos mientras su cerebro procesaba la monstruosidad. ¿Cómo es posible? Un poder notarial no permite transferir propiedades sin tu consentimiento consciente. Le expliqué. La cirugía de emergencia, el coma inducido de 47 días, el poder notarial que Eduardo usó para transferir mi casa a Margarita. Aparentemente encontraron un notario corrupto dispuesto a falsificar mi firma por $15,000 en efectivo. Dije con calma que no sentía. El broche de esmeraldas, ese símbolo de 3 generaciones de mujeres que sobrevivieron guerras, ahora decoraba el cuello de una ladrona que celebraba mi eliminación. Mi teléfono vibró con mensaje de Roberto, mi CFO.
Eduardo apareció en las oficinas intentando acceder a cuentas principales. Dice que tiene poder total por tu incapacidad médica. Necesito instrucciones urgentes. La sangre se congeló en mis venas al comprender la magnitud completa del plan. No solo querían mi casa, querían mi empresa, mi identidad. Borrarme completamente de la existencia que construí con 30 años de sacrificio absoluto. ¿Sabes cuándo comprendes que la traición no fue impulso, sino conspiración meticulosamente planeada? Ese momento en que todo, cada conversación extraña, cada sugerencia de Daniela sobre modernizar, finalmente cobra sentido enfermo. Esa noche me encerré en el baño de Teresa y me quedé mirando el espejo durante minutos eternos. Mi reflejo mostraba una mujer de 68 años con cicatrices recientes de cirugía, ojeras profundas, vulnerabilidad que odiaba reconocer. Cerré los ojos e imaginé el broche de esmeraldas. Podía sentir su peso en mis manos, aunque estuviera en cuello de Margarita. Mi madre me lo entregó con manos temblorosas por el cáncer. Nadie borra a las mujeres de mi sangre, hija. En ese momento, sola en baño ajeno, sin casa ni dignidad, pronuncié esas palabras en voz alta por primera vez desde niña. Sentí cómo algo se endurecía dentro de mí, como acero forjándose en fuego imposible. Necesito que me escuches con atención, le dije a Teresa cuando salí del baño con rostro transformado. Voy a recuperar absolutamente todo y hacer que cada persona involucrada pague un precio que recordarán por generaciones. Teresa se inclinó hacia adelante reconociendo ese tono, el mismo que usé hace 40 años cuando juré que mi hijo nunca conocería necesidad. Voy a destruirlos no con emoción, sino con arquitectura legal perfecta, con paciencia de cirujano, con frialdad de empresaria que construyó imperio de la nada. Dejé de ser madre dolida en ese momento y me convertí en estratega, calculando movimientos en tablero que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Esa noche le respondí a Eduardo con mensaje de 6 palabras a las 2:37 a.m. Nos vemos pronto, hijo querido. Sin elaboración, sin explicación, solo promesa envuelta en veneno que solo nosotros entenderíamos. Su respuesta llegó inmediata. ¿Eso es una amenaza? Lo dejé en visto durante 6 horas calculadas antes de responder. Es solo una madre expresando amor a su hijo único. El terror psicológico es más efectivo cuando se disfraza de normalidad cotidiana, cuando el enemigo no sabe exactamente qué viene, pero siente el peligro acercándose. Mi transformación estaba completa, de víctima humillada a depredadora paciente, esperando el momento perfecto para atacar con precisión letal. Necesitas entender cómo llegué aquí, 40 años atrás cuando todo era diferente y yo creía en cuentos de hadas. Tenía 28 años y 7 meses de embarazo cuando Santiago me dejó con nota de 3 líneas. No estoy listo para ser padre. Esto no es lo que quiero. Lo siento. Me senté en el piso de nuestro apartamento de 35 metros cuadrados y lloré exactamente 20 minutos cronometrados. Después me sequé las lágrimas. Toqué mi barriga enorme y me juré algo que cambiaría todo. Mi hijo nunca sabrá lo que es la necesidad. Nunca sentirá lo que yo siento ahora. Esa promesa no era palabras vacías. Era contrato de sangre que honraría con cada respiración. Eduardo nació un martes a las 3:42 a.m., después de 14 horas de parto en hospital público. Cuando lo sostuve con su carita arrugada, sentí amor tan devastador que me asustó. Ese amor maternal que te hace capaz de matar o morir sin pestañear. Te prometo la mejor vida posible, le susurré mientras enfermeras se movían alrededor. Conseguí trabajo en farmacéutica pequeña 6 semanas después porque no podía permitirme más recuperación, dejando a Eduardo con vecina que cobraba $5 por hora. ¿Sabes lo que significa trabajar turnos dobles con pechos goteando leche, corriendo en descansos de 15 minutos para amamantar, durmiendo 4 horas diarias durante 5 años? No es sacrificio romántico, es supervivencia brutal disfrazada de amor maternal. Pero hubo un momento que debí recordar antes de que todo se destruyera, una memoria que me persigue ahora. Eduardo tenía 7 años cuando su padre apareció borracho en la puerta exigiendo dinero, amenazando con llevarse al niño.
Agarré el bate de béisbol y lo enfrenté en el pasillo mientras Eduardo lloraba escondido detrás de mí. «Si tocas a mi hijo, te juro que terminas en el hospital», le dije con voz que no reconocí como mía. Santiago se fue cobarde como siempre, y cuando cerré la puerta, Eduardo me abrazó temblando. «Mamá, eres mi heroína. Cuando crezca voy a protegerte siempre». Guardé esa promesa en mi corazón como tesoro sagrado. Qué irónica se volvería 33 años después, cuando él me destruyó en lugar de protegerme. Mi jefe, el señor Herrera, vio algo en mí que otros no veían. «Usted tiene fuego en los ojos que solo tienen quienes no tienen red de seguridad». Me enseñó todo sobre patentes, distribución, negociaciones, el conocimiento que después me convertiría en millonaria. Cuando Eduardo tenía 6 años, me ofreció 15% de la empresa por $20,000 que yo no tenía. Esa noche sostuve el broche de esmeraldas de mi madre temblando con tentación de venderlo, pero finalmente conseguí préstamo usándolo como garantía. «Nadie borra a las mujeres de mi sangre», me había dicho mi madre antes de morir. «Este broche es prueba de que sobrevivimos cuando otros se rindieron». Aposté ese legado por futuro de mi hijo, y gané. 15 años después, cuando el señor Herrera murió, me dejó toda la empresa. «Tú construiste esto tanto como yo, tal vez más». Me convertí en CEO y única dueña de farmacéutica valuada en 87 millones. Todo, cada decisión brutal, cada noche sin dormir, cada sacrificio inhumano, fue por ese niño que ahora me traicionaba con frialdad psicopática. Le di la mejor escuela privada, clases de todo, viajes a Europa cada verano, universidad de élite, su primer BMW a los 18. Le compré la casa donde ahora Margarita dormía en mi cama, la misma casa que pagué con 1.2 millones ganados con mis manos. ¿Y mi recompensa? Ser expulsada como basura mientras luchaba por sobrevivir cirugía cerebral. Pero algo cambió en Eduardo durante la universidad, resentimiento que yo confundí con madurez normal. «Mamá, eres demasiado controladora, nunca me dejas ser mi propio hombre», comenzó a decir. Entonces apareció Daniela hace 6 años, con ambición desmedida, brillando en ojos calculadores, y desde el primer día supe que algo no cuadraba. Su madre Margarita era viuda de clase baja, viviendo de pensión modesta, pero ambas tenían hambre de dinero que reconocí porque yo también la tuve, excepto que la mía nació del amor y la de ellas de codicia pura. «Esta casa debe valer una fortuna», dijo Daniela la primera noche que vino a cenar, sus ojos tasando cada objeto como tasador profesional. Debí ver entonces las banderas rojas ondeando violentamente, pero estaba ciega por amor maternal que todo perdona, todo cree, todo espera. Ese fue mi error fatal. La boda de Eduardo y Daniela costó $85,000 que yo pagué completamente. 200 invitados de ella, solo Teresa y colegas de mi lado. Durante el vals madre-hijo que bailé con Eduardo porque su padre seguía desaparecido 40 años después, él susurró: «Gracias por todo, mamá. Prometo hacerte sentir orgullosa siempre». Lloré pensando que mi sacrificio finalmente tenía sentido, sin saber que ese abrazo era despedida disfrazada de promesa. Margarita estaba sentada en primera fila con vestido dorado obsceno, sonriendo con esa misma crueldad que años después vería en mi puerta. ¿Cómo no vi entonces lo que ahora parece tan obvio con perfecta claridad retrospectiva? Después de la boda comenzó la separación sistemática. «Eduardo está muy cansado, tal vez la próxima semana», me decía Daniela por teléfono con dulzura falsa. Las visitas familiares semanales se volvieron mensuales, luego trimestrales, hasta que prácticamente dejé de ver a mi hijo excepto en la oficina. Y ahí Eduardo cambió completamente. Cuestionaba cada decisión mía en reuniones públicas, sugería cambios radicales sin consultar. Formaba alianzas con ejecutivos que veían oportunidad de avance. «Tu madre está estancada en el pasado», lo escuché decirle a Roberto una vez. «Necesitamos sangre nueva en el liderazgo». Cada palabra era puñalada lenta preparando terreno para golpe final que yo no veía venir. Pero hubo una tarde que debía haber actuado, una señal tan obvia que me avergüenza recordarla ahora.
Llegué temprano a mi casa con intención de sorprender a Eduardo con almuerzo. Él había pedido llave hacía meses, por emergencias. Encontré a Daniela y Margarita midiendo las ventanas de la sala con cinta métrica, hablando en voz baja sobre cortinas nuevas para cuando esto sea nuestro. Se sobresaltaron al verme y Daniela improvisó rápido. Queríamos hacer una redecoración sorpresa para tu cumpleaños, pero arruinaste la sorpresa. Eduardo llegó minutos después y confirmó la mentira con sonrisa que ahora reconozco como culpable. Yo quise creerles porque la alternativa, que planeaban mi eliminación, era impensable para madre que amaba ciegamente. Daniela vio el broche de esmeraldas una vez que visitó mi casa, última vez que vino, y sus ojos brillaron con hambre inconfundible. Es hermoso, debe tener mucho valor histórico, dijo tocándolo con dedos codiciosos. Le expliqué la historia. Mi madre, la guerra, 3 generaciones de mujeres que sobrevivieron lo imposible. Pero ella solo escuchaba la palabra valor, y todo lo demás era ruido irrelevante de fondo. Deberías usarlo más, sería pena que se quedara guardado para siempre, sugirió con falsa preocupación. No entendió que algunos objetos tienen valor más allá del dinero, que hay legados que no se pueden comprar ni robar sin consecuencias devastadoras que trascienden tribunales. El aneurisma cerebral me golpeó sin previo aviso un martes 28 de enero a las 11:37 am durante reunión de junta directiva. Sentí explosión dentro del cráneo y lo último que recuerdo es ver a Roberto correr hacia mí mientras colapsaba sobre papeles volando. Después, negrura absoluta durante 47 días mientras doctores luchaban por mantenerme viva, mientras mi hijo ejecutaba plan que probablemente llevaba meses, tal vez años, tramando en sombras. Los doctores le dijeron que mi probabilidad de supervivencia era 35%, que probablemente tendría daño cerebral permanente. Para hijo que amaba a su madre, eso sería devastador. Pero para Eduardo fue ventana de oportunidad dorada brillando con luz obscena. Mientras mi cerebro sangraba y mi corazón luchaba por latir, Eduardo solicitó poder notarial de emergencia y encontró abogado corrupto, cuñado de Margarita, que falsificó documentos. Transferir escrituras requiere firma presencial del propietario, pero ellos pagaron $15,000 a notarios sin escrúpulos que certificó mi firma inexistente. Mi casa valuada en 2.8 millones pasó a nombre de Margarita bajo pretexto de reubicación de activos por emergencia médica familiar. También intentó acceder a cuentas de la empresa, pero Roberto detectó las intenciones y congeló todos los accesos ejecutivos. Tu hijo vino con 2 abogados exigiendo información confidencial, me contó Roberto después. Cuando le dije que necesitaba aprobación de junta, me amenazó con demanda. La codicia tiene olor específico, y Eduardo apestaba a ella mientras yo luchaba por respirar conectada a máquinas que mantenían mi cerebro funcionando artificialmente. Desperté el día 47 desorientada, pero mentalmente intacta. Los doctores quedaron sorprendidos porque esperaban daño cerebral severo. Lo primero que pedí fue ver a Eduardo y las enfermeras intercambiaron miradas incómodas. Su hijo está ocupado con trámites legales, vendrá pronto. Esas palabras produjeron escalofrío que nada tenía que ver con temperatura del hospital. ¿Qué trámites?, pregunté con voz débil pero alerta, y sus silencios evasivos me dijeron todo. Mi hijo no estaba ocupado ayudándome, estaba ocupado ejecutando mi destrucción sistemática mientras yo recuperaba fuerzas, mientras doctores me explicaban que necesitaba evitar estrés extremo durante 6 meses mínimo. Me dieron de alta con 37 páginas de instrucciones médicas, lista de 8 medicamentos obligatorios y advertencias sobre complicaciones graves si experimentaba shock emocional fuerte. El taxi me dejó frente a mi casa, y cuando intenté abrir la puerta con mi llave, cuando el metal me rechazó, cuando Margarita apareció con mi broche de esmeraldas en su cuello, todas esas advertencias médicas se volvieron irrelevantes. El estrés extremo no era algo evitable, era mi nueva realidad permanente. Verla ahí con ese broche brillando bajo el sol fue momento que nunca podré borrar de mi memoria.
símbolo sagrado de mi familia profanado, legado de 3 generaciones, usado como trofeo obsceno por ladrona que celebraba mi eliminación. Durante esos 47 días en coma, Eduardo también robó $127,000 de la empresa en transferencias pequeñas que pensó pasarían desapercibidas. Roberto descubrió todo. Estaba preparando terreno probablemente meses antes de tu aneurisma. La premeditación lo hacía infinitamente peor, porque significaba que mi hijo me veía como obstáculo para eliminar, no como madre para honrar. Daniela visitó el hospital solo 2 veces, y según enfermeras preguntaba con esperanza, apenas disimulada, ¿está seguro que despertará? ¿Y si despierta, tendrá capacidad mental completa? Margarita nunca apareció, probablemente ocupada redecorando mi casa, usando mi vajilla, durmiendo en mi cama, planeando vender todo por $2. 5 millones a desarrollador que demolería mi hogar. Cuando Margarita cerró la puerta en mi cara ese primer día, cuando el broche desapareció tras la madera que una vez me rechazó, sentí transformación completarse. Durante 3 días en el apartamento de Teresa, apenas hablé, solo procesé con frialdad quirúrgica. Roberto vino el 4.º día con maletín lleno de documentos. Eduardo convocó reunión extraordinaria, intentando declararte incompetente con informe médico falsificado. Extendió papeles mostrando mi firma forjada, autorizando transferencia de poderes ejecutivos. La audacia era tan descarada que casi admiré su atrevimiento criminal. Casi. Pero la junta directiva, 5 veteranos que yo elegí personalmente, le dijeron que se fuera al carajo con elegancia corporativa perfecta. Podemos revertir todo legalmente, dijo Roberto con convicción que yo no compartía completamente. Técnicamente tenía razón. Teníamos evidencia de fraude múltiple, falsificación, soborno, conspiración criminal. Pero procesos legales toman meses o años, y mientras tanto Eduardo seguiría viviendo en mi casa, respirando mi aire. No quiero solo justicia legal, le dije mirándolo directamente con ojos que probablemente brillaban con determinación maníaca. Quiero destrucción completa, absoluta e irreversible. Roberto asintió lentamente con comprensión perfecta, porque había estado conmigo 15 años y sabía exactamente de qué era capaz cuando alguien me traicionaba. Nadie borra a las mujeres de mi sangre, y yo estaba a punto de recordarles esa lección con consecuencias que durarían generaciones. Contraté a Marcela Rivera, exagente de inteligencia, 52 años, cicatrices en manos de operaciones que nunca discutiría, como investigadora privada de élite. Quiero saber todo, cada conversación, cada plan, cada movimiento que hagan, le dije en nuestra primera reunión. Ella sonrió con satisfacción profesional. Alicia, cuando termine tendrás información suficiente para destruirlos en cada tribunal público e íntimo que exista. Su tarifa era $15,000 semanales que pagué sin pestañear, porque información es el arma más poderosa que existe, más efectiva que cualquier documento legal. Marcela instaló vigilancia en MI Casa, técnicamente ilegal sin orden judicial, pero devastadoramente efectivo. Lo que descubrimos la primera semana fue obsceno. Daniela y Margarita discutían en mi sala cómo vender la propiedad completa por 2.5 millones a desarrollador, que la demolería para condominios. Necesitamos moverlo rápido antes que esa vieja recupere fuerzas legalmente, decía Margarita en audio grabado con perfecta claridad. Eduardo es débil, no aguantará mucha presión. Escucharlas conspirar usando mis muebles, planeando borrar hasta los cimientos de lo que construí, era violación surrealista de todo lo sagrado. Pero cada palabra era evidencia. Cada plan era cuerda adicional en la horca que yo estaba construyendo con paciencia de araña tejiendo telaraña mortal. Javier Montes, mi abogado, presentó demandas penales y civiles con cargos devastadores: falsificación de documentos oficiales, fraude patrimonial agravado, soborno, conspiración criminal, abuso de confianza fiduciaria. Esto los destruirá legalmente. Van a prisión mínimo 5 años cada uno, me aseguró Javier con satisfacción profesional. Pero yo no quería solo enviarlos a prisión. Quería que perdieran todo como yo lo perdí.
que sintieran humillación pública que yo sentí, que supieran lo que significa ser borrado de tu propia vida por personas que juraron amarte. La venganza legal era solo primer movimiento en tablero mucho más complejo que ellos no podían siquiera imaginar. Una noche a las 3 a.m. me encontré escuchando las grabaciones en loop, especialmente una donde Margarita me llamaba vieja inútil que ya cumplió su función. Teresa me encontró así y se sentó a mi lado sin decir nada por largos minutos. ¿Vale la pena?, me preguntó finalmente con voz suave. ¿Vale la pena convertirte en lo que ellos esperaban que fueras, una mujer amargada consumida por venganza? Su pregunta me atravesó porque tenía razón parcial. Yo estaba al borde de dejarme definir por su traición. Pero entonces pensé en mi madre sobreviviendo bombardeos, en el broche pasando de generación en generación, en todas las mujeres borradas que aceptaron silencio. No es venganza, Teresa, respondí con claridad súbita. Es dignidad, y la dignidad se defiende o se pierde para siempre. Nadie borra a las mujeres de mi sangre, y yo no sería la primera en rendirme. Descubrimos que Margarita había comenzado a vender mis pertenencias en línea. Vajilla antigua por $3,500, lámpara Art Deco por $2,200, muebles que coleccioné durante décadas. Pero lo que más me enfureció fue ver el broche de esmeraldas listado en plataforma de subastas con precio inicial de $40,000. La descripción decía: broche antiguo de esmeraldas colombianas, herencia familiar, circa 1940. Herencia familiar. Las palabras viniendo de ella eran tan obscenas que sentí náuseas físicas. «Compra todo usando intermediarios», le ordené a Javier con voz helada. «Pero deja el broche subir hasta 100,000 antes de interceptar». Quería que Margarita creyera que ganaría fortuna antes de descubrir que el comprador final era corporación fantasma que yo controlaba. Desilusión sería sabor que recordaría para siempre. Cada mañana me despertaba a las 5:00 a.m. y reconstruía mi fortaleza con metodología que usé para construir mi empresa. Protocolos estrictos, sin espacio para debilidad. Ejercicios de rehabilitación cognitiva. 8 medicamentos con precisión militar. Desayuno mientras revisaba actualizaciones de Marcela. A las 7:30 salía al mundo como Alicia Mendoza CEO, no como Alicia Mendoza madre traicionada. La diferencia entre esos roles era diferencia entre victoria y destrucción total. Eduardo me contactó 47 veces, pero cada llamada iba a buzón que yo escuchaba con satisfacción creciente, su voz evolucionando de preocupación falsa a pánico genuino. La civilización se acabó cuando él robó mi casa, y ahora aprendería que subestimar a una madre traicionada con recursos ilimitados fue su error más catastrófico. ¿Crees que Alicia debería perdonar a Eduardo? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para ver qué decide. El 15 de marzo, exactamente 6 semanas después de mi humillación, ejecuté Operación Restitución Total, con precisión militar. A las 6:00 a.m., la policía llegó a mi casa con orden judicial impecable, acompañada de Javier, Roberto, Marcela y oficiales de custodia de evidencia. Eduardo abrió en pijama con cara de no haber dormido en semanas, y su expresión cuando me vio fue mezcla perfecta de shock, terror y culpa. «Buenos días, hijo», dije con voz suave como seda envenenada. «Vengo a recuperar lo que es mío». La orden: suspensión inmediata de transferencia por fraude comprobado, embargo de bienes, desalojo inmediato de ocupantes no autorizados. Margarita apareció detrás de Eduardo con el broche de esmeraldas todavía en su cuello. Ni siquiera tuvo inteligencia de esconderlo, y su rostro se descompuso al ver el contingente legal. «Esto es abuso de poder», gritó con histeria poco convincente. «No, señora», respondió oficial con calma profesional. «Esto es justicia, aplicándose después de actividad criminal documentada con evidencia irrefutable». Daniela corrió desde segundo piso con teléfono, llamando a su abogado incompetente. «No pueden hacer esto. Eduardo tiene poder legal». Javier le mostró documentos. «Ese poder era fraudulento. Fue revocado ayer, y usted está bajo investigación por conspiración para cometer fraude patrimonial agravado». Las palabras «bajo investigación» y «conspiración» la paralizaron completamente.
Margarita intentó escapar por puerta trasera con maleta conteniendo $85,000 en efectivo y joyas adicionales robadas de mi caja fuerte. Los oficiales la detuvieron antes de llegar al jardín, y cuando la esposaron, el broche de esmeraldas brilló bajo sol matutino con luz que parecía celebrar su captura. «¡Ese broche es mío!», grité con voz que no reconocí. «Perteneció a mi madre que sobrevivió guerra y a su madre antes que ella». Oficial lo removió del cuello de Margarita con guantes de evidencia y lo colocó en bolsa plástica transparente. Verlo finalmente recuperado, pero contaminado por manos ladronas, me hizo llorar por primera vez en 6 semanas. Lágrimas de rabia, alivio y vindicación mezcladas imposiblemente. Durante 4 horas catalogaron cada objeto vendido, movido o dañado, 37 artículos vendidos ilegalmente, 12 objetos dañados irreparablemente, modificaciones no autorizadas por $23,000. Eduardo, Daniela y Margarita fueron escoltados con 2 maletas cada uno, todo lo que se les permitió llevar, mientras yo permanecía en umbral observando. «Esto no se va a quedar así», amenazó Daniela con rabia impotente. «Tienes razón», respondí con calma absoluta. «Esto apenas comienza y cuando termine desearás haber elegido víctima diferente para tu pequeño esquema criminal». La satisfacción era visceral, pero incompleta, porque recuperar lo robado no era suficiente. Necesitaba que entendieran que robar no es tomar objetos, sino intentar borrar existencia de alguien, y eso tiene precio que trasciende cualquier sentencia judicial. Pero la parte más devastadora fue cuando Eduardo me miró directamente antes de subir al auto. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino resentimiento puro. «Siempre fuiste controladora, nunca me dejaste ser mi propio hombre». Esa justificación patética confirmó algo que yo sospechaba. Mi hijo no era víctima de Daniela, sino cómplice voluntario que encontró excusa perfecta para odiarme. «Yo te di absolutamente todo, incluyendo derecho a traicionarme, porque eso es lo que hacen las madres, amamos incluso cuando duele», respondí con voz quebrada. Pero en mi corazón sabía que mentía porque había cosas imperdonables, líneas que una vez cruzadas eliminan toda posibilidad de reconciliación. Nadie borra a las mujeres de mi sangre, y él acababa de aprender esa lección de la manera más brutal posible. Los siguientes 3 meses fueron sinfonía de destrucción sistemática que orquesté con precisión clínica. Las demandas penales avanzaban inexorables. Eduardo enfrentaba 8 años de prisión por fraude y malversación, Daniela 6 años por conspiración, Margarita 12 años por fraude agravado y reincidencia. El notario corrupto ya estaba en prisión preventiva. El abogado Salazar perdió su licencia. Marcela descubrió que Daniela había hipotecado mi casa con prestamista predatorio por $400,000 para comprar apartamento a nombre de Margarita pensando mantenerlo oculto. «Ya lo embargamos», me informó Marcela con satisfacción oscura. El prestamista era nuestra empresa fantasma desde el principio. La venganza como arte requiere anticipar movimientos desesperados del enemigo y convertirlos en trampas mortales. El juicio comenzó en junio con cobertura mediática, que yo no busqué pero tampoco detuve. Hijo traiciona a madre millonaria durante su lucha por la vida. La humillación pública era su propia forma de justicia, porque ahora Eduardo entendía lo que yo sentí siendo rechazada en la puerta de mi casa. Daniela testificó culpando a Margarita de todo. Margarita culpó a Eduardo, y Eduardo finalmente se quebró admitiendo participación completa. Ver a mi hijo llorar en el estrado confesando que robó a su propia madre porque se sentía controlado fue simultáneamente satisfactorio y devastador. ¿Esto era lo que yo quería? ¿Destruirlo completamente? La respuesta era complicada porque parte de mí todavía era su madre, pero otra parte era mujer que juró nunca más ser borrada. El broche de esmeraldas me lo devolvieron en ceremonia pequeña, con Javier, Teresa y Roberto presentes. Lo sostuve y lloré de manera que no había llorado en toda esta pesadilla, porque finalmente estaba donde pertenecía después de profanación obscena. Lo usé esa misma noche durante cena con mi equipo ejecutivo, y cada persona entendió el simbolismo sin necesidad de explicación.
Cuando tocas fondo y sobrevives, cuando te roban todo y lo recuperas, llevas cicatrices como medallas de guerra. El broche era mi medalla más preciada, símbolo de que algunas cosas sobreviven cualquier traición. Algunos legados persisten a través de generaciones sin importar los monstruos que intenten borrarlos. Eduardo recibió sentencia de 7 años, Daniela 5 años, Margarita 12 años. Los vi durante lectura de sentencias, rostros descompuestos por realidad de lo que les esperaba. ¿Tiene algo que decirle a la víctima?, preguntó el juez a Eduardo con tono sugiriendo que mejor callara. Mi hijo me miró con ojos hundidos. Lo siento, mamá. 2 palabras llegando demasiado tarde, con muy poco peso, sin posibilidad de cambiar nada. No respondí. Solo sostuve su mirada hasta que él tuvo que apartarla, incapaz de sostener peso de lo que hizo. El perdón existe en teoría, pero algunas traiciones son tan completas que perdonar sería traicionar tu propia dignidad. Y yo había aprendido duramente que dignidad vale más que cualquier relación, incluso maternal. Después del juicio, Javier me mostró carta de Eduardo escrita en prisión. 8 páginas manuscritas con disculpas desesperadas, justificaciones patéticas, súplicas de perdón. La leí completa sin expresión y la guardé en mi bolso. Tal vez algún día tendría corazón para responder, pero ese día no era hoy ni sería mañana. Teresa me visitó esa noche con vino y comida casera. ¿Cómo te sientes? Ganadora pero vacía, respondí después de largo silencio, como si hubiera pagado precio que no puedo cuantificar. Brindamos por nuestra madre, por el broche, por todas las mujeres que se niegan a ser víctimas silenciosas. El vino sabía amargo pero necesario, como medicina que cura envenenando primero, como victoria que duele tanto como derrota, porque ganar requirió convertirme en persona que nunca pensé ser. Los meses siguientes fueron sobre reconstruir identidad completa. ¿Quién era Alicia Mendoza sin ser madre de Eduardo? Esa pregunta requirió terapia con doctora Patricia Gómez, que Teresa insistió fuera necesaria. Has experimentado traumas múltiples, traición familiar, casi muerte, robo sistemático, me explicó la doctora. Tu cerebro necesita procesar capas de dolor que ignoraste enfocándote en venganza. La palabra venganza me molestó porque sonaba primitiva, pero técnicamente era precisa. Yo había destruido a mi hijo con misma determinación que construí mi empresa, y eso tenía consecuencias psicológicas que no podía ignorar indefinidamente sin colapsar eventualmente. Farmacéutica Herrera Mendoza continuó operando con eficiencia perfecta, valuada ahora en 94 millones. El escándalo me convirtió en figura pública inesperada, empresaria que su hijo intentó destruir, pero que salió más fuerte. Revistas querían entrevistarme, universidades me invitaban a conferencias, organizaciones de mujeres me ofrecían premios. Rechacé la mayoría porque mi victoria no era para exhibición pública, sino para justicia personal. El broche de esmeraldas se convirtió en mi compañero constante. Lo usaba diariamente como recordatorio de que algunas cosas sobreviven cualquier tormenta. Lo hice reparar porque Margarita lo dañó y el joyero, don Arturo, de 74 años, lloró cuando le conté la historia. Este broche merece museo, pero está mejor en usted porque usted es el museo viviente de su legado. Teresa me preguntó si consideraba perdonar a Eduardo. ¿Perdón? Repetí la palabra como idioma extranjero. No sé si puedo, no estoy segura si debo. El perdón es complejo cuando traición fue tan calculada, tan completa, tan devastadora. Él es tu hijo, tu único hijo, insistió Teresa con gentileza que dolía. Esas palabras me atravesaron porque eran verdad irreductible. Eduardo era mi hijo sin importar qué hizo, sin importar sentencias judiciales. Pero algo interesante sucedió durante reconstrucción. Comencé a entender que Eduardo no fue completamente villano. Fue hijo mimado que creció en abundancia sin apreciar origen. Fue hombre débil manipulado por mujer ambiciosa. Fue producto de mi incapacidad de enseñarle valores más allá del éxito material. Una noche estaba desempacando cajas en mi apartamento nuevo cuando encontré foto que Teresa había salvado. Eduardo con 6 meses, en mis brazos,
ambos sonriendo en parque público. La imagen me golpeó con fuerza inesperada. Ese bebé inocente no tenía idea del hombre en que se convertiría, y yo no tenía idea del dolor que me causaría. Me senté en el piso de mi sala vacía y lloré por primera vez desde el tribunal, no por mi casa o mi dinero, sino por mi hijo. Lloré por Eduardo bebé que murió cuando adulto Eduardo eligió traición. Lloré por el funeral que nunca tuve de ese niño inocente. El luto que había estado evitando finalmente me alcanzó con devastación completa. Mi hijo estaba vivo en prisión, pero el hijo que yo amé murió el día que firmó esos documentos fraudulentos. Decidí vender la casa después de pelear tan duramente por recuperarla. Suena extraño, pero ya no podía vivir en espacio contaminado por recuerdos horribles. Cada habitación me recordaba traición. Dormitorio donde Margarita durmió en mi cama. Sala donde Daniela planeó mi destrucción. Cocina donde Eduardo comió usando mi vajilla robada. La vendí por 3.1 millones a familia joven y me mudé a apartamento moderno en el centro con vistas al río. Más pequeño, pero sin fantasmas. Más simple, pero sin heridas. El broche de esmeraldas fue lo primero que colgué en marco especial en la sala donde cada visitante pudiera verlo y preguntar su historia. Ya no era secreto guardado en caja fuerte, sino proclamación visible. Nosotras sobrevivimos, nosotras persistimos, nadie nos borra. Recibí visita de Carmen, madre de colega de Eduardo, que confesó: mi hijo también me traicionó, me excluyó de su vida, me hizo sentir obsoleta. Escucharla me hizo entender que mi experiencia no era única, era variación de traición que miles de madres experimentan silenciosamente. ¿Cómo manejaste el dolor?, me preguntó. Con rabia inicialmente, respondí honestamente, pero eventualmente con aceptación de que nuestros hijos no son nuestras propiedades ni deudores de sacrificios que elegimos hacer. La doctora Gómez me preguntó si consideraría visitar a Eduardo en prisión. Pregunta que me paralizó porque no había considerado esa posibilidad remotamente. ¿Por qué haría eso? Porque el perdón, si decides perdonar, requiere confrontación directa, explicó. La idea me aterraba y tentaba simultáneamente, pero claramente no estaba lista todavía para ese nivel de vulnerabilidad emocional. Un año después del juicio, finalmente visité a Eduardo en prisión estatal de San Rafael. Decisión que tomé después de 8 meses de terapia intensiva. Apareció con uniforme naranja y rostro que envejeció 10 años en 12 meses. «Mamá, gracias por venir», dijo con voz quebrada. No respondí inmediatamente, solo lo miré tratando de encontrar al niño que amamanté, al adolescente que defendí. «No vine a perdonarte», dije finalmente con firmeza. «Vine a entender cómo llegamos a este punto de destrucción mutua». Eduardo asintió, como esperando exactamente esas palabras. Fui cobarde. Me dejé manipular por Daniela y por mi propio resentimiento contra ti. Durante hora siguiente, Eduardo explicó su versión. Sintió que yo siempre viví a través de él, que mis expectativas eran asfixiantes, que nunca pudo ser su propia persona. Cada logro mío se sentía como logro tuyo, como si yo fuera extensión de tu ambición. Escuchar eso dolió de manera inesperada porque había verdad. La doctora Gómez me había advertido que amor maternal excesivo puede ser su propia forma de control. Pero eso no justifica robarme, traicionarme mientras luchaba por mi vida, dije con firmeza innegociable. Nada justifica eso, respondió Eduardo con sinceridad que parecía genuina. Hice algo imperdonable motivado por debilidad, resentimiento y codicia. Combinación más tóxica posible. Entonces Eduardo reveló algo que cambió mi comprensión completa. Daniela me mostró documentos. Después supe que eran falsificados, donde supuestamente tú planeabas removerme de la empresa, dejarme sin herencia. Sus manos temblaban mientras hablaba. Decían que me considerabas incapaz, que querías traer gerentes externos para reemplazarme. Fueron mentiras elaboradas con membrete falso de la empresa, firmas que parecían tuyas. La manipulación había sido mucho más profunda de lo que imaginé. Daniela no solo aprovechó su debilidad, sino que la cultivó sistemáticamente con mentiras diseñadas para envenenar. Fui idiota creyéndole, continuó Eduardo con lágrimas.
Pero quería creer porque justificaba el resentimiento que ya sentía. La verdad era más compleja. Mi hijo era culpable pero también víctima. Monstruo, pero también humano destruido por mujer más calculadora de lo que cualquiera anticipó. Le mostré el broche de esmeraldas que llevaba puesto. Sus ojos se llenaron de vergüenza adicional. Ver a Margarita usando esto fue lo que más me hirió porque representaba borrar no solo mi presente, sino mi pasado completo, confesé. Eduardo cubrió su cara con manos temblorosas. Lo siento con cada parte de mi ser. Las disculpas eran palabras, pero habían pasado de ser manipulación a parecerse genuinamente a remordimiento auténtico. Tomé su mano. Primer contacto físico en 13 meses. Simultáneamente familiar y extraño. No sé si algún día podré perdonarte completamente, le dije mirándolo directamente, pero necesito que sepas que a pesar de todo, una parte de mí todavía es tu madre, y esa parte siempre existirá sin importar qué. Eduardo lloró con sollozos que sacudían su cuerpo, y por momento fue el niño de 7 años que consolé cuando su padre nos abandonó. Pero ese niño se fue para siempre, reemplazado por hombre roto que eligió camino sin retorno. Le conté sobre vender la casa, sobre el broche en su marco especial. Lo voy a dejar en testamento a museo junto con historia completa de nuestra familia, partes gloriosas y vergonzosas. Eduardo entendió el simbolismo. Legado continuaría, pero no a través de él, porque rompió esa cadena. ¿Puedo escribirte?, preguntó. Puedes, pero no garantizo que responda siempre porque todavía estoy sanando, dije honestamente. Cuando terminó la visita, nos abrazamos brevemente. Olía a jabón institucional y desesperanza, olor que me persiguió durante días. 3 meses después, doné 5 millones a organización apoyando madres solteras emprendedoras, en memoria de mi madre y honor de todas las mujeres que construyen imperios mientras cargan mundos. Durante ceremonia conté mi historia completa. Somos invisibles hasta que decidimos no serlo, dije ante 200 mujeres que entendían exactamente. Nos roban no solo posesiones, sino identidad. Nos borran no solo de documentos, sino de narrativas familiares. El broche brillaba en mi cuello y varias mujeres se acercaron a tocarlo con reverencia. Intercambiamos historias de legados femeninos. Comprendí que mi lucha no fue solo personal, sino arquetípica. Lucha eterna de mujeres que construyen, son traicionadas, se levantan y continúan. Nadie borra a las mujeres de mi sangre. Esa es promesa que trasciende generaciones, tribunales y traiciones. Esa noche después de la ceremonia, sola en mi apartamento, me paré frente al espejo sosteniendo el broche de esmeraldas. Tenía 69 años, cicatrices de cirugía cerebral que cabello ocultaba, arrugas mapeando 40 años de estrés y construcción. Pero en mis ojos había algo nuevo. No dureza, sino claridad. No amargura, sino comprensión. No victimización, sino poder consciente de sus propios límites. Le hablé a mi madre mentalmente. Protegí tu broche, mamá, y en el proceso me protegí a mí misma. Sentí su aprobación, no como presencia espiritual, sino como certeza interna de haber honrado legado correctamente. Roberto, Teresa y yo celebramos con champán y pastel de chocolate, familia elegida que se forma cuando familia biológica falla. ¿Eres feliz?, preguntó Teresa con pregunta que solo hermana puede hacer. No sé si felicidad es meta realista después de todo esto, respondí con honestidad brutal. Pero estoy en paz con quien me convertí. Paz era diferente de felicidad, pero igualmente valiosa. Era logro activo en lugar de estado pasivo. Roberto levantó su copa. Por Alicia Mendoza, CEO, filántropa, sobreviviente y mujer que se negó a permanecer invisible. Brindamos con sonidos de cristal, celebrando algo más profundo que supervivencia. Celebraban transformación completa de víctima humillada en fuerza imparable. El broche iría al museo eventualmente con placa. Este broche perteneció a 3 generaciones de mujeres que sobrevivieron lo imposible: guerras, abandonos, traiciones, y se negaron a ser borradas de sus propias historias. Esa placa sería mi último mensaje. Nosotras estuvimos aquí. Nosotras importamos.
Nosotras ganamos contra todos los que intentaron borrarnos. Comprendí finalmente que la historia nunca fue sobre venganza o justicia, fue sobre visibilidad, sobre negarse a ser borrada, sobre insistir en existir en tus propios términos, incluso cuando todos intentan escribirte fuera de la narrativa. Las mujeres invisibles son solo invisibles porque otros eligen no verlas, y cuando ellas deciden ser vistas, ninguna fuerza puede ocultarlas. Farmacéutica cambió nombre oficialmente a Farmacéutica Alicia Mendoza. Ya no era apéndice de ningún hombre, sino mi propia entidad completa. 102 millones de imperio construido 2 veces, una vez con amor maternal, otra vez con rabia fría, y ambas versiones eran igualmente válidas, igualmente mías. Eduardo podría salir de prisión en 5 años con buen comportamiento, y tal vez entonces tendremos conversación diferente. O tal vez no. El perdón es posible, pero no obligatorio, y yo finalmente acepté que algunas relaciones mueren para que otras partes de nosotros puedan vivir plenamente. Esa noche coloqué el broche en su marco y pronuncié palabras que se convirtieron en mi mantra personal. Nadie borra a las mujeres de mi sangre. No los hombres que nos abandonan. No los hijos que nos traicionan. No los sistemas que nos invisibilizan. Nosotras persistimos, nosotras construimos, nosotras ganamos, porque la alternativa es desaparecer, y desaparecer nunca fue opción para las mujeres que sobrevivieron antes que yo. Yo era Alicia Mendoza, empresaria de 102 millones, madre traicionada, sobreviviente de aneurisma cerebral, mujer que construyó imperio 2 veces y se negó absolutamente a ser borrada de su propia narrativa. Esta fue mi historia, y nadie podría contarla mejor que yo misma. Si esta historia te tocó, suscríbete para recibir la próxima apenas se publique. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien intentó hacerte invisible? Me gustaría conocer tu historia. Hasta pronto. Fin.